Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los Negocios y aquí estamos una vez más con Analia y en este caso con Antonio para nuestra serie especial. Entonces, Antonio, antes de pasar a la temática que nos trae acá juntos, ¿te gustaría presentarte y que la audiencia te escuche a ti? Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Analia, por esta invitación. Como presentación, no soy muy dado a presentaciones. Diré que soy un niño en cuerpo de adulto que está felizmente casado con dos hijos maravillosos pequeños que duerme muy poco desde hace 4 años por este motivo y que hace 7 años, ahora hace ya 7 años, lo deja todo por una visión, un sueño, algo que siente como una epifanía, un deber divino, fundando Efficient Happiness, empresa, mi empresa, vamos, con la que llevamos trabajando desde entonces, a través de la cual mejoramos y optimizamos los niveles de felicidad en la empresa para que los equipos de trabajo sean más eficientes y productivos. Esto lo hacemos a través de un programa, yo divulgo a través de conferencias y luego con una serie de servicios, con mediciones, etcétera, ¿no? Ahí es donde está puesto mi corazón, mi día a día, con mi familia y con mi otro bebé, que es el negocio a partir del cual estamos ya con mucho trabajo generando el impacto mucho más impacto del que hubiera imaginado. Bien, ok, gracias. Hay una pregunta que siempre hago, que me gusta, digamos, entender también más del lado personal, es ¿qué te llevó a estar donde estás hoy, digamos? A nivel profesional te refieres, ¿verdad, Laura? Sí, sí. Muy sencillo. Yo estaba totalmente perdido en la vida por una sencilla razón, porque nadie me había dado ningún tipo de herramientas ni hoja de ruta sobre qué quería realmente ser de mayor y hacer cuando fuera mayor. No me había nunca cuestionado cuál era mi sentido de propósito, mi sentido de vida y hacia dónde tenía que dirigirme. Por inercia vital, por tema familiar, empiezo la carrera de Derecho, estudio Derecho, me licencio como abogado con una maestría incluida, empiezo a ejercer, estoy unos años ejerciendo y me doy cuenta que esa vida no es para mí. Sin embargo, en el año 2013 yo me subo a un escenario porque en mi antigua universidad me invitan a dar una charla, una plática sobre un tema que no es importante, a efectos no es nada especial, era asociación de alumnos por el mero hecho de haber yo presidido una durante 3 años mientras estudiaba, la Asociación Cultural de la Universidad. Bien, me subo al escenario, estoy ante la nueva promoción de alumnos el primer día de curso, hablando de ese cachito mío que me habían asignado y independientemente del tema que les estaba compartiendo a los nuevos alumnos, lo que yo sentí no puedo describirlo a día de hoy. Lo he intentado muchas veces, Analia lo sabe, no soy capaz de describir la sensación de plenitud, es algo muy extraño, no lo sé, nunca me he sentido tan bien a nivel profesional. Eso teniendo en cuenta que justo antes y justo después venía y luego me marchaba a trabajar al despacho. Y fue algo muy curioso porque dije, yo quiero estar haciendo eso el resto de mi vida, que era transmitir. Lo sentía, era algo, no, insisto, no tengo palabras para decirlo, es como saber que eso es lo que yo debo hacer, es como una llamada de Dios, no tengo otra manera de describirlo. La cosa luego fue, ok, ¿sobre qué hablo y cómo hago para dedicarme a esto? Pasando los años, yo me iba hundiendo internamente, aunque externamente no lo mostrara, hasta llegar a un punto en el que no, lo que hacía no tenía ningún sentido para mí. Tenía buen sueldo, yo tenía buena posición, buena reputación, tenía muy buena proyección profesional, muy joven, ya empecé a dirigir equipos, empecé a llevar casos judiciales muy sonados en España, era parte de un equipo, se entiende. Yo tenía 20 y algo de años. Y ya llega un momento en el que esa situación es insostenible, es el finales de 2017, principios de 2018, en donde finalmente decido dar el salto. Decido dar el salto, no sabía primero a dónde, pero ya me planteo el dejarlo y el buscar la vida que quiero, porque anteriormente había intentado distintos emprendimientos para simplemente tener libertad financiera, no salieron ninguno, y eso me enseñó que si quieres algo tienes que tener el corazón puesto en ello, tiene que tener sentido para el mercado y sobre todo tienes que estar también a tiempo completo. Por eso todo esto se tiene que dar, todo lo anterior. Haciéndome un ejercicio de autoconocimiento muy profundo y sabiendo que esa divulgación estaba en mí, yo paralelamente daba clases en muchas escuelas, en distintos foros, paralelamente a mi actividad laboral como letrado, como abogado, sí que ese ejercicio de autoconocimiento me lleva a
darme cuenta en donde yo podía realmente aportar valor. De verdad, de verdad. Y era algo que ya venía haciendo con mis propios equipos. Y era algo que de forma inconsciente lo había hecho con muchas personas y yo no era, insisto, consciente. Por un lado, yo vivía externamente situación de entornos tóxicos de trabajo. Para mí el cambio, esto es muy relevante. El entorno, y yo creo que es de donde vienen todos los cambios, el entorno marca o puede marcar, pero en mi caso no fue lo determinante. Porque yo, si no estoy bien en un trabajo, en una empresa, desarrollando lo que hago, me voy a otra empresa que tenga una mejor cultura y solucionado. Mi problema, y creo que ahí viene el problema de muchas personas, y ojalá esto pueda servir e inspirarlas, es que tú te puedes marchar a cualquier empresa en donde la cultura y el entorno sea el mejor posible, el mejor clima laboral posible, con los mejores incentivos, los mejores compañeros, las mejores perspectivas, todo lo que quieras. Que si tú internamente, y aquí es donde me venían de esa dualidad el tema grande, si tú internamente no estás alineado con lo que haces, puedes ir a 100 sitios o buscar la solución en 100 empresas que no vas a encontrar solución a ello. ¿Por qué? Porque lo que estés haciendo no va a tener sentido para ti aquí, en China, en Japón o en México. No va a tener sentido. Entonces, ahí la cosa era encontrar el sentido para mí. Y eso es lo que a mí me estaba hundiendo en una profunda infelicidad, una crisis vital muy grande que estaba afectándome a mí primero, por extensión, a mi familia y a mi entorno más cercano. Mucha gente no tenía ni idea, también hay que decirlo. Esta situación me lleva a plantearme, ok, ¿en qué soy bueno? Soy muy bueno en hacer que las personas puedan sacar lo mejor de sí, porque lo he hecho en mi trabajo, de forma inconsciente, a través de una humanización natural del trabajo. Ahora le pongo nombre, humanización del trabajo, porque ahora se etiqueta todo, pero es que a mí me parece obrar con sentido común, no tiene más, del trabajo y hacer que la gente saque lo mejor siendo autorresponsable, siendo crítica, siendo seria como adultos que los considero, y poder crear un buen lugar para trabajar en el que desarrollarte. Y todo el mundo venía a mí como luz para que les iluminara en este sentido. Esto lo comprendí tiempo después con el autoanálisis que yo me hice. Ahí te hago una preguntita. Sí. Vos sabías que eras bueno porque lo veías en tu círculo, pero justamente verlo en el círculo decís, y quizás la mayoría me lo dice y me vienen a preguntar, yo tengo algo, el tema es de ese algo pequeño que todo el mundo, pequeño no, bueno, ese algo que vos identificás, que todo el mundo tiene algún atributo o don en particular que lo hace diferente, ¿cómo haces para decir, bueno, pero esto salto y realmente hago que esto llegue? Porque es un paso enorme. Justo, ahí iba, ¿no? En este proceso de autoconocimiento, una de las preguntas que yo me tengo que responder es un proceso que, insisto, lo puedes hacer asistido de algún profesional, yo lo hice solo. También eso, no sé si se lo recomiendo a alguien porque fue muy duro, pero fue mi camino. Y bien, ¿eh? Ese salto, que parece que ha sido un salto cuántico, es muy relevante, Analía. ¿Por qué? Porque una cosa, en primer lugar, tú tienes que identificar, al menos mi hoja de ruta era, identifica en qué eres bueno, tú. ¿Y en qué realmente eres bueno o qué crees que te hace único y por qué la gente puede venir a ti de forma genuina, real y en qué les puedes aportar valor? Puede ser cualquier cosa. En mi caso era esa capacidad de escucha en donde me contaban todo, en donde hacía que la gente diera esa mejor cara, en donde personas de otros departamentos era estrambótico casi. Incluso yo tenía juegos de ir a, no sé, me cortaba el pelo, iba a un sitio nuevo, iba a cualquier lugar y tenía como retos hacer que alguien se me abriera y me contara algo suyo íntimo sin yo casi intervenir. Siempre ocurría. O sea, entonces, localiza en qué eres bueno. Eso, la segunda pregunta, ¿eso en que tú eres bueno puede ayudar a alguien o puede ser, te lo pueden comprar en el mercado para mejorar algo? Ahí viene el tema del sentido del mercado. Y finalmente, ¿y por qué tú y nadie más? Porque vas a ser tú merecedor de esto y nadie más, ¿no? Entonces, yo al final vi, ok, yo vivo una situación en el trabajo. Yo tengo esa situación interna personal, soy bueno en esto, y además me veo afectado y lo veo en casi una pandemia que me rodea laboral desde que empiezo a trabajar, que todo el mundo se está enojado con el trabajo, se queja de sus jefes, se queja del día a día. Muchos no ponen solución al tema, porque la mayoría de gente que se queja es porque la queja es contraria a la ocupación y a la puesta de solución o toma de responsabilidad, efectivamente. Eso lo veo durante años. Empiezo a hacer investigación, porque digo, a ver, esto que a mí me sucede y lo que todo el mundo me cuenta y demonización del trabajo con la de
años que tenemos que estar trabajando, a mí no me hacía ningún tipo de sentido, no entiendo la vida así. Por eso os decía, soy un niño en cuerpo de adulto, no entiendo que las cosas puedan ser de esta manera. Entonces, yo empiezo a investigar y veo que hay datos que me abruman. 85% de las personas no están comprometidas ni felices en el trabajo. Estadísticas de la consultora mundial Gallup ya del año 2017. Temas de amistad en el trabajo incrementan el sentimiento de pertenencia, dicho por Harvard. Luego, índices de rotación provocados por o relacionados con temas de salud mental. Yo ya os estoy hablando del año 2018. Ahora se habla mucho de salud mental. En esa época nadie hablaba de esto. Y hay mucha evidencia ya científica en datos. Y digo, esto es hay una necesidad en el mercado que es una locura. No solo es una percepción mía. Una laguna, diríamos, como abogados, ¿no? Sí, vamos, claro, hay una laguna allí que hay que abarcar, pero una laguna inmensa. Es una locura. Y digo, aquí hay un océano, efectivamente. Digo, aquí realmente tiene sentido esto. ¿Y por qué yo? ¿No? Digo, a ver, tienes esa cosa en donde tú lo estás haciendo, simplemente, digo, se te da muy bien, lo has corroborado en tus propios equipos de una forma natural. Esto lo podemos abstraer y modelizar, esto que yo vengo haciendo. Y busco y hay alguien que haga esto, no en España, no, en el mundo. Es que apenas encontrabas algunas cosas, pero nada ajustado a esa visión que yo tenía con los puntos clave. Y entonces así empieza y digo, ok, pues, y además hay algo muy relevante. Digo, además nadie ha reparado en algo, que luego yo ya lo publiqué en el libro que escribí hace unos años, y ahí queda ya constancia para siempre, como el primero, que fue, no, es que es irrelevante, también efectos de copywriting. Es relevante decir que igual que nos estamos preocupando, y ahora me voy al aspecto de negocio, por los estados financieros de las empresas, nadie nunca ha reparado en mejorar o trabajar algo que podamos llamar estado emocional empresarial. Cuando somos seres emocionales y nuestras emociones regulan el funcionamiento de nuestros equipos. Si estamos mejor, si estamos peor, si estamos más tristes, si estamos con mayor energía, si tenemos más motivación por lo que estamos haciendo, tanto intrínseca como extrínseca. Sí, todo esto va a determinar. Darle el espacio y qué hago con eso, ¿no? Exactamente. ¿Dónde lo vuelco para trabajarlo? Si mejoramos efectivamente ese estado emocional, las personas serán más felices en su posición, en su subjetividad. Y, por ende, como consecuencia de ello, los resultados serán más eficientes. Y ahí es cuando nace el concepto de felicidad eficiente, y lo traduzco al inglés por un tema de pensar ya en grande en mercado mundial. Busco efficient happiness, no existe. Ya tenemos nombre de empresa, ya tenemos idea fundacional. Lo tengo anotado en una servilleta tipo el contrato de Messi que en su día firmaron. Vamos, aquí todo el mundo lo podrá recordar. Lo firmé en una servilleta en el año 2018, en junio de 2018. O sea, lo tengo allí, tengo documentada la foto. La servilleta creo que está guardada en algún sitio, pero tengo la fotografía. Y ahí nace. Pero esta visión luego tiene que bajarse al terreno. Y la cosa es cómo lo bajas. Y sí que con los años y con el tiempo se ha sofisticado en un programa de felicidad eficiente donde se trabajan las herramientas que cualquier persona puede manejar desde su posición en las empresas para crear ese mejor lugar de trabajo posible, mejorando su estado emocional, el suyo y el de las personas, y mejorar su felicidad con patrones comunes, siempre respetando su subjetividad, que sea alguien más confiable, más influyente, que esté mejor. Armas, porque son armas poderosas y herramientas de cohesión de equipo, de conexión entre las personas de forma genuina, y de que mires alrededor y veas, wow, mereció la pena levantarme y venir a trabajar este día aquí, con que todos buscan un sentido de propósito común, ¿no? Este es el programa, que es increíble. Luego tenemos una rama que esto surgió hace un año, un poco más, 1 año y 9 meses, de hecho, que lo que hacemos es precisamente dar apoyo a empresas más pequeñas desde un punto de vista más quizás de los recursos humanos, en donde no hay más pymes, efectivamente, en donde no hay una posición de liderazgo en cuanto a gestión de personas. Los dueños, socios, jefes que van subiendo, sobre todo dueños, han ido creciendo los equipos, pero no saben manejar personas ni estructurarse a nivel de políticas y procesos, y como parte de gente de mi equipo es muy experta en ello, empezamos a ofrecerlo y eso está yendo bien, es otra rama de negocio. Yo no vengo de ese mundo, ahora soy más experto, pero no soy el mayor experto, he aprendido por el camino, pero va bien. Entonces es una doble
es una doble cobertura y obviamente hacemos evaluaciones muy profundas, tenemos una métrica, el índice de felicidad eficiente de forma muy sencilla, tenemos ese nivel emocional en el trabajo y paralelamente aquello que os decía de esa epifanía del 2013 con las conferencias, ya encontré mi voz de por qué yo ya merecía ser escuchado en las conferencias, que es casi el foro donde mejor me encuentro yo. Y hablo sobre felicidad eficiente, hablo sobre sentido de vida y sentido de propósito, con una conferencia que se llama Si murieras mañana, morirías feliz. Tengo dos, esta y la de felicidad eficiente, cuestión de supervivencia empresarial. Ahora te hago un punto para entrar en la temática. La temática del podcast se trata de órbita conectada. La idea es conectar la sensación de los líderes. Muchas veces se habla de liderazgo tóxico, de buen liderazgo, liderazgo asertivo, y se pone mucho el foco en lo que está bien o está mal del liderazgo, pero no se evalúa al líder como humano, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando. Dentro de lo que vos ves en las empresas, altos rangos ejecutivos, o vos también, cómo lo vivencias vos y cómo lo vivenciaste en el salto que hiciste. ¿Cómo esa sensación de, a veces, de estar solo o no tengo con quién compartir las responsabilidades y lo que significa la presión? ¿Qué me podés decir de eso? ¿Cómo lo vivenciaste vos o cómo lo ves desde afuera, desde un lado más de consultor? He tenido muchas conversaciones con grandes personas que dirigen grandes compañías o unidades de negocio. Y hay algo en común. Hay varias cosas que son muy interesantes y hay algunas cosas en común. La mayoría, que para mí es muy relevante, los que son buenos de verdad son unas grandes personas. Hay una imagen que a mí para mí se ha falseado. Cuando llegas a altos puestos de dirección, hombres, mujeres, eso no es relevante. Lo que tienen en común es que son buenas personas. Y luego entiendes que han llegado allí realmente porque son buenas personas. Obviamente han tenido que demostrar unas competencias determinadas por el camino. Las personas que me he encontrado más tóxicas y que nos encontramos más tóxicas están en puestos intermedios. Esto también es muy relevante. Y esto no quiere decir que suceda siempre, no estoy haciendo una afirmación de que siempre es así, nada es absoluto en la vida, pero sí que me he encontrado este patrón, que los mejores son estos. Los que son quizás o tienen una conducta más tóxica, porque como dice un amigo mío, doctor en psicología, Oriol Lugo, a quien le mando un saludo, él dice, no es que no hay personas tóxicas, hay conductas o relaciones tóxicas, es un matiz muy relevante, fruto de X, otros temas. Estas conductas tóxicas vienen provocadas muchas veces por lo que vemos en las empresas, por miedos y por complejos, sobre todo por aprendizajes de jefes suyos anteriores que han normalizado y que ahora, fruto del trauma posiblemente vivido, ahora lo están volcando en los que tienen a su cargo. Eso también es relevante, esos son temas que vemos. En relación a temas de soledad, temas de cómo los líderes están encontrando. Primero, pero quería insistir en esto porque la parte de ser buenas personas para mí es fundamental. Yo he tenido líderes que se me han derrumbado delante, en reuniones privadas, antes de programas, en programas también, en programas de felicidad eficiente. Hay veces que cuando tocamos o trabajamos la empatía, que es un pilar que es muy bonito de trabajar, es increíble, es un regalo para mí. Hay lloros porque suceden cosas. Estamos hablando de personas que manejan millones y millones de dólares o de euros en presupuestos, allá por delante. Quiero decir, esto me gusta contextualizarlo porque es la típica imagen de alguien rudo que maneja con grandes oficinas y con muchas miles de personas a su cargo. Son seres humanos igual. Y el factor, y ahí viene el tema de la soledad, y por eso a mí se me han derrumbado en reuniones privadas simplemente conversando. Ahora me vienen dos en concreto, uno muy en concreto a la cabeza y dos casos bastante relevantes. Es porque se sienten incomprendidos, porque sienten un peso enorme en sus espaldas, porque sienten que nadie les entiende o no tienen nadie con quien compartir el peso que traen de la responsabilidad, ¿sí? Porque se ven y se creen mucho esos privilegios que se tienen y hay que también ser consciente. Tú tienes unos privilegios, pero los privilegios van muy unidos a una gran carga de responsabilidad. Y eso es así. Dependen muchas familias de ti,
Vamos, insisto, si no estamos hablando de nadie que sea un psicópata integrado, que algunos los hay. Eso es otro tema. Pero si no, personas normales, sin ningún tipo de dolencia psiquiátrica, eso se da. Y algo que agradecen mucho viene dado, o mejor dicho, algo que agradecen, provocado por la posición que ocupan, es que los trates como a Laura, los trates como a Analí. No que te traten, si eres la directora general de tal, la presidente de... no. Es que te traten como otro ser humano. O sea, eso a mí me abre muchas puertas. Insisto, ese espíritu de niño que no tiene miedo a decir nada porque simplemente va con la inocencia de saber. Exactamente. Ser auténtico. Es lo que más valoran. ¿Por qué? Porque me estás viendo como quien soy. Porque ellos, no sé, estoy pensando en una persona que aprecio mucho, Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower Group de toda América Latina, todos los países que conforman. Es una mujer que a nivel profesional tiene mucha influencia. Para mí Mónica es Mónica, sí tiene este cargo. O Santiago, muy amigo mío también, de un cliente muy importante, Santiago Rivera. Pero para mí son ellos, o sea, son Mónica, son Santiago, son Xavi, Andrea, os puedo dar 1000 nombres en este sentido. Entonces, para mí son estos. Cuando haces esto, conectas. Y algo que pasa es que muchas personas, yo no sé si alguna vez lo llegué a hacer, seguramente, sin ser muy consciente, lo hice en el pasado. Sucede que si nos vemos en una pirámide de rangos profesionales, va subiendo, los que están abajo y miran a los jefes en sentido amplio, no peyorativo, sino porque dirigen, ya generan una barrera psicológica frente a estas personas por el puesto que ocupan. Entonces ya las tratan de una manera y no son abiertas por el cargo simplemente que ostentan, por el puesto que tienen. Y eso genera mucha soledad y genera mucha distancia. Yo lo que siempre digo es que son las personas que están arriba las que tienen que dar el paso de aperturismo. No siempre, y esto a nivel cultural varía, por ejemplo en México u otros países quizás, es más difícil porque la cultura está muy arraigada. Sí que es verdad que me dicen que con los más jóvenes no sucede. Los más jóvenes vienen y bastante descarados a veces incluso. Sí. Y te tratan... Eso, no, ese es otro tema. Yo creo que la cultura también juega... Exactamente, sí, ¿no? pero la cultura juega un rol ahí también. Mm. Y eso apuntaba mi pregunta ahí, Sí. porque sí, entiendo, digamos, de romper la brecha psicológica, pero cuando tenés culturas, bueno, en los países nórdicos o en los países asiáticos, en donde la jerarquía de la cultura importa muchísimo, ¿cómo rompes eso? Ahí tiene que haber un acercamiento de arriba abajo. De abajo arriba es imposible. ¿Sales? Vamos, yo en el pasado lo había intentado, no es posible, no es posible. ¿Por qué? Por esta barrera tan grande cultural, esa raíz, ¿no? Esa huella cultural está tan integrada por tantos motivos que incluso muchos temen que eso pueda ser una falta de respeto. Estoy pensando en países asiáticos, por ejemplo, sí. ¿no? Japón, eso sería impensable. Sí. Entonces tiene que ser de arriba a abajo en donde haya un acercamiento, en donde yo me abra, en donde yo propicie esas conversaciones, en donde yo sea quien se interesa por ti, en donde yo empiece a gestar una confianza para que tú poco a poco te vayas abriendo. Y entonces que la persona vea que, ok, me encuentro o me están creando o siento que estoy en un terreno seguro. Puedo irme abriendo. Es como una flor que te vas abriendo, te vas abriendo. Es la única posibilidad. Y no siempre va a suceder. No siempre va a suceder. Pero al menos hay que intentarlo si eso se quiere así. También os digo, me he encontrado a personas que dicen, no, yo, que es lo que os decía, los otros perfiles. No, a mí me encanta que me traten en función de mi cargo y que me lustren los zapatos y todas esas cosas. Sí, bueno, el problema de estas personas es que cuando pierden el puesto que ocupan, porque eso pasa en algún momento de la vida, se sienten vacías, porque amparaban toda su existencia en ese puesto de importancia, ¿no? Entonces, ahí está, es un arte casi. Bien. Y vos, a ver, hago esta pregunta. El acercamiento viene de arriba hacia abajo, sobre todo porque vos teniendo un lugar
de supuesto poder, sos el que tiene que demostrar ese espacio para que los otros también se acerquen. Pero, ¿qué miedos vos sentís? Miedos, yo les llamo las sombras, como habla Jung, las sombras de Jung, que son internas y que todos proyectamos afuera, pero ¿qué miedos vos ves muchas veces en los líderes respecto de pares y también respecto de su equipo? Porque a veces abrirte, decís, si yo me muestro vulnerable, puede ser un arma de doble filo si no lo sabes llevar o no sabes quién es parte de tu equipo, porque a veces los equipos son muy grandes y ni siquiera están en tu espacio físico. Has dicho una palabra que era la que yo iba a usar, vulnerabilidad. Ese es uno de los grandes miedos que nos encontramos. Si a mí me ven vulnerable, creo que pueden pensar que voy a ser débil. Y como creo que pueden pensar que voy a ser débil, no voy a ser un buen líder y no me van a hacer caso y no me van a respetar y entonces se me van a aprovechar de mí. Eso es un miedo. Me lo he encontrado en algunas ocasiones, cuando al final no es cierto. La vulnerabilidad humaniza. Y lo bueno es que cuando te das cuenta y lo pones en práctica, también os diré ahora la otra cara, pero cuando esto lo ponen en práctica, ahora estaba pensando en un feedback de un mando intermedio de unos hoteles con los que tenemos tiempo trabajando en México, ya 2 años y medio. Está del mando intermedio, rango gerencial, y también tiene subgerentes a su cargo. Y pues esta persona, el feedback, lo tenemos por escrito por ahí, lo leí hace poco tiempo, decía: he podido tener un acercamiento con mi equipo como no he tenido en los últimos 11 meses después de las sesiones del programa de Felicidad Eficiente. Sesiones que en ese caso fueron muy concentradas, las que hemos tenido de 2 jornadas, solo 2 jornadas. ¿Por qué? Porque ella se abrió de una manera que nunca se había conseguido abrir, derrumbó prejuicios, se atrevió, aquí hay un acto, cada quien tiene que poner de su parte, y lo que quería, que puede ser una vulnerabilidad personal de cara a su liderazgo, se convirtió en una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque al mostrarse como es y al generar ese espacio de cercanía, que a su vez genera confianza y seguridad psicológica, hace que la gente, por efecto espejo, se abre. Muchas veces se abre. Yo es lo que hago, de hecho, en las sesiones de trabajo muchas veces. Yo explico, primero me desnudo yo, de una forma controlada obviamente, y yo ya sé qué puntos tocar, y luego sucede. Y hace poco, la semana pasada me lo decía un miembro de un cliente que, en fin, una persona que yo respeto mucho y yo lo respeto a todos, y esta persona más que respeto, admiro profesionalmente, me decía: es que tú tienes eso que es casi como un arte, ¿no? Yo no sé, eso lo decía él, vaya por delante. Que es que tú sabes manejarte muy bien y sabes abrir muy bien para generar el entorno. Y eso es lo que tú tienes que hacer como líder. Por eso, pero ahí es uno de los miedos clásicos. Es verdad que hay personas, pero son las menos, de tu equipo que sí que pueden hacer comentarios e intentar aprovecharse. Lo bueno es que cuando tú esto lo vas replicando, vas generando una cultura, lo que digo de los líderes, y este trabajo de felicidad eficiente que llevamos a cabo. Y cuando generas una cultura, estas voces disidentes o que se quieren aprovechar, suceden 2 cosas: se quedan apartadas normalmente y se quedan en la empresa y se van haciendo chiquitas, o naturalmente se las expulsa. No digo que necesariamente las vayas a despedir, sino que ellas mismas se autoexpulsan. Y de esto tenemos algunos casos, porque no pueden seguir. Y si no, a veces incluso hay que tomar decisiones, porque hay distintos puestos, insisto. Hay personas que tienen, y esto es una realidad y lo vemos, aunque no seamos ni psiquiatras, tenemos personas del ámbito de la psicología en mi equipo, pero no nos dedicamos a dar asesoramiento ni soporte en este sentido. Pero sí que algo sabemos. Y personas con temas psiquiátricos que tienen perfiles narcisistas, maquiavélicos, psicopáticos. Bueno, pues eso hay que manejarlo también, ¿no? Y entonces hay que tomar medidas, hay que localizarlos, hay que tomar decisiones. Pero estas son las menos. Así que yo te diría, Analía, tu pregunta, que esa es el principal temor que los líderes tienen por mostrarse así, porque inicialmente creen que van a ser menos o peores líderes, cuando en realidad un líder, su principal cometido es servir y mantener que todo vaya bien.
Sí, creo que la palabra es respeto, ¿no? Miedo a perder a que le pierdan el respeto, como si el Exactamente, respeto se ganase por la imposición. exactamente. El respeto no viene por el cargo, el respeto viene por los actos que tú tienes con la gente. Ujú. Bien. Sí, Muy tal bien. cual. Lauri, Ahí, sí, la pregunta obviamente está relacionada con todo, pero va, digamos, ¿cómo haces esa conexión entre eficiencia y la felicidad? Digamos, porque dentro de la felicidad tocas las emociones a nivel organizacional que hablabas al principio, digamos, como la organización vives esas emociones y como cada una de esas personas también vive esas emociones dentro de la organización, porque somos uno. Básicamente somos una persona, no nos podemos disociar. Y cómo impacta eso dentro de lo que es la eficiencia organizacional. En Impacta, otros términos, sí, desde mi lado, yo lo llamaría excelencia organizacional, porque junto a las dos partes, exactamente. lo que cada uno sabe, me salen las palabras en inglés ahora en este momento, Puedes decirlo. pero todas las capabilities de cada uno más toda la parte emocional que tiene cada uno. Entonces, somos uno solo. ¿Cómo haces esa relación y cómo ves el impacto que tiene? El impacto tiene varias perspectivas. Es importante determinar que el nombre de felicidad eficiente es un nombre autónomo que al final es el que yo creo que ya os he compartido Sí. anteriormente, y tras la creación es un nombre que le damos a este estado de, fíjate, excelencia emocional de la organización. O sea, para nosotros la palabra excelencia está ahí, es muy importante. Y es un concepto autónomo del cual penden varias dimensiones con tres grandes pilares, que es la dicotomía vida personal, vida profesional, es el conocimiento de las personas, es diálogo, empatía, es propósito. Y hay varios temas más, ¿no? Y propósito en varios planos, con alineación personal con lo que hago, de mi trabajo, de la organización, etcétera. Y hay más temas, ¿no? Ser buenas personas, y aquí podríamos seguir dignidad, ego, reconocimientos. Entonces, esto por un lado. Teniendo en cuenta este marco, si nos vamos al concepto de felicidad como tal, Uh-huh. hay elementos objetivos que la ciencia nos ha demostrado y hay elementos subjetivos que dependen de cada persona. En cualquier caso, que tú no puedes ir diciendo a la gente cómo tiene que ser feliz, pero sí le puedes dar herramientas para ello. A través del concepto de felicidad eficiente podemos dar herramientas que humanicen el trabajo para la mejora de esta eficiencia. Y ahí voy a la respuesta. ¿Dónde tiene impacto directo? Tiene impacto directo primero, en términos de productividad. Un cliente nuestro, hablaba de ellos antes, Manpower Group. Ellos hacen muchos estudios globales, como grandísima consultora mundial, tiene una muy interesante, y hablan de una mejora del 88%, del 80-88% de productividad cuando estamos bien en el trabajo, somos felices en el trabajo, cuando nos podemos sentir plenos. La productividad se ve, y esto lo hemos visto, vamos, lo vemos, ¿no? Luego, en términos de atención al cliente, y digo atención al cliente ahora, suelo decirlo más tarde, pero justo hace un par de horas estaba con un tema precisamente relacionando atención al cliente y servicio al cliente con temas de bienestar y felicidad en el trabajo, muy relevante. ¿Por qué? Porque yo voy a ofrecer un mucho mejor servicio si estoy en un lugar en el que creo, si lo que hago lo creo firmemente, si estoy a gusto. Lo voy a vender solo, voy a dar ese mejor servicio solo. No voy a estar con caras largas, haciéndolo por obligación. Todos nos imaginamos esta situación que es muy clásica y es triste, ¿no? Por eso se ve rotación, clásico. Yo no me voy de un sitio en el que estoy bien y puedo crecer y se me valora y aporto activamente, si no es por circunstancias externas como me traslado de país, me traslado de ciudad, ahora decido hacer otra cosa con mi vida, mi pareja se muda, no sé qué, y me voy con la familia. Entonces esos son factores externos, que ya son incontrolables. Pero libremente, lo que tenemos que lograr es que las personas libremente decidan quedarse con nosotros. Y tenemos que proveerlas como empresas del mejor tiempo posible con nosotros. No del mayor, del mejor. Y consecuentemente podrá ser, quién sabe, el mayor. ¿Sí? Uh-huh. Que luego además se convierten en embajadores de marca, proveedores, clientes, lo que sea. Y luego también hablábamos de la rotación,
que es un poco, lo hemos unido con el tema de la fidelización. Y luego también atraer a las personas que quieran trabajar con nosotros. Tenemos clientes que no tienen problemas de atracción de talento. Cuando es un gran tema es que el talento cuesta mucho de encontrar. Hay sectores, en la restauración es un problema en España, faltan muchos profesionales, muchos otros sectores también nos lo comentan, o en México también nos están explicando sector hospitality, cosas así. Entonces dices, claro, en Pharma nunca hay problema de talento, eso también hay que decirlo, porque también trabajamos con ellos. Ahí nunca hay problema de talento y es una industria muy particular. El tema está que es muy sencillo. Tú no tienes que perseguir para que las personas vengan a ti. Tú te tienes que volver atractivo para atraer a las personas. Que estén afines en valores, que estén afines en visión y que, obviamente que sean buenas profesionales. Pero fíjate, el ser buen profesional a nivel técnico es algo que tú lo puedes aprender con los años. Pero lo otro es más complicado, ¿no? Ser buena persona y todo eso, o buena persona para ese lugar en concreto, es más difícil. Y luego, por último, y importante también, es un tema reputacional. ¿Por qué? Y que aquí viene también reputacional de cara a tener más clientes, por eso la eficiencia aquí, ¿no? Reputacional porque si yo soy un gran lugar para trabajar de verdad, porque mis personas así lo dicen, ya que mis personas son las responsables de ello, con todo lo que hemos ido comentando hasta ahora, estas hablan bien del lugar de trabajo. Y estas son nuestros mejores sponsors, son nuestros mejores, ya no vendedoras de un cliente a un cliente concreto en un servicio de venta, sino son embajadoras de marca. Y a nivel reputacional incluso lo pueden plasmar en internet, en Glassdoor, que es un portal muy conocido a nivel mundial, que es como un TripAdvisor o un Booking de empresas, en donde entras, te haces registro, es gratuito y es muy sencillo, con un perfil propio, y tú puedes buscar cualquier empresa por sede incluso, puede ser que no esté, pero muchas veces está, y ves cómo la gente puntúa, cómo la gente valora, cómo la gente pone las estrellitas y cómo la gente, más importante, comenta y pone comentarios. Y es increíble ver cómo sobre una misma sede hay personas que ponen unas 5 estrellitas o una estrellita y un comentario. Y los comentarios son oro puro. Y eso ya no se puede esconder. ¿Y eso qué te va a determinar? Te va a determinar quién quiere trabajar contigo, quién no quiere trabajar contigo a nivel de talento, también a nivel de cliente. Y luego también, ¿qué sucede? Cada vez más, y esto es algo muy relacionado con esto, que hay que ponerlo en valor y va a ser las primeras veces que lo diga aquí, al menos públicamente, no lo había dicho así en un foro grabado, es que más stakeholders y sobre todo más fondos de inversión, y ahora me estoy pensando en startups o en empresas que están pidiendo financiación, inversión, o buscar socios institucionales, depende de cuáles sean, están poniendo el foco en culturas que sean culturas que promuevan el bienestar en el trabajo, porque saben que el talento es muy caro y porque quieren tener vamos, yo me voy a lo utilitarista, no estoy diciendo, porque saben que es lo que hay que hacer lo correcto, eso es lo que yo diría, pero ellas aparte de esto dicen, no, pero es que el talento es muy caro y tenemos que cumplir con unos estándares de mercado exigentes y tenemos que construir una cultura sólida para que el equipo sea sólido a largo plazo, y eso solo se logra cuidando a las personas. Y cuidando a las personas no digo que venga papá o mamá a cuidarte, insisto, es que entre todos tengamos una cultura de cuidado para tener un gran lugar para trabajar y que podamos durar en el largo plazo, ¿no? Y esto cada vez más lo están exigiendo los fondos de inversión en las empresas que quieren entrar a participar. O sea, es muy relevante también. Así que aquí vienen todos los puntos de la eficiencia en donde, por qué esto es importante. Sí, me hiciste acordar a algo que hablé con otro que sí, es así, digamos, tal cual. Es el bienestar, la seguridad psicológica, es que no se trata de que haya equidad de mujeres y varones en los boards o en los puestos de liderazgo, sino ya se trata de justamente humanizar el espacio de trabajo. Exactamente, exactamente, sí. ¿Cómo crees vos que se genera esa seguridad psicológica? Yo lo llamo espacio seguro, donde vos puedas, porque como dijimos, un líder es un ser humano con miedos y también con un montón de presiones. Y muchas veces decir lo que uno piensa, aunque parezca políticamente incorrecto, en realidad es lo que te pasa
y solo transitando eso que te pasa o conversando eso que te pasa es que podés sacarte ese malestar y poder llegar a buscar una solución, porque si no es como que te lo guardas, quedó enquistado ahí y se generan los problemas. ¿Qué es lo que vos considerás que en empresas o los líderes tendrían que hacer como para encontrar ese lugar seguro? Donde puedan, no necesariamente tiene que ser dentro de la empresa o sí, pero donde poder tener ese diálogo con honestidad brutal, sin que sea más que, bueno, hablar de lo que me pasa, más allá de que no es que vas a tomar una decisión que esté mal, sino que políticamente no es correcto decirlo, pero vos lo necesitas sacar de tu fuero interior, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, lo tenemos comprobadísimo durante todos estos años. La palabra es escuchar, y escuchar en mayúscula es lo más importante, es un superpoder. De hecho, ese es el gran superpoder de la empatía, escuchar para comprender, no para responder. Esto es muy relevante. Y también entraría el terreno del diálogo, que es uno de los grandes pilares de nuestro trabajo. Y también abre la puerta al poder conocer a las personas más allá del puesto laboral. Todo esto genera confianza y todo esto, o va abriendo la puerta a la confianza, y todo esto genera ese espacio de seguro que tú mencionabas, Analia, que es el de la seguridad psicológica. Si yo soy un líder, estoy solo en mi posición y quiero que mi equipo sea así, se dé en mi equipo, yo tengo que empezar escuchando. Y hay una manera muy sencilla que es empezar a interesarte por las personas, por cómo están, cómo se encuentran, cómo es su día, de verdad. Y la manera es tan sencilla como hacerlo, mirarlas y callarte. Y callarte. Y callarte. No decir hola, buenos días, ¿cómo estás? Tienes el reporte. No, te callas. Si no, no lo preguntes porque desvirtúas. Para mí la pregunta más importante que existe. Cuando esto sucede y lo empiezas a hacer, la gente entiende que estás creando un espacio en donde estás creando una conversación en donde se está interesando por mí de verdad. Y si te dicen el típico bien, voy tirando normal, no, quiero saber de verdad. También puedes empezar tú, para abrir. Mira lo que me ha sucedido. Y cuentas algo que nadie se espera. Algo que te puede conectar. Que el trabajo, al final, conecta hasta cierto punto. Lo que conecta son las experiencias humanas y vitales que vivimos mayormente fuera del trabajo. Esa es una realidad. ¿Qué tipo de conversaciones que has hecho el fin de semana? ¿Qué temas tengo con mis hijos? ¿Qué temas tengo con mi esposa? ¿Qué temas tengo con este viaje? ¿O qué sueños tengo? ¿O qué aficiones? Eso son el fútbol, en fin, es que eso conecta o desconecta a muchas personas. Entonces, esos son ejemplos, puede ser cualquiera. Eso es lo que nos conecta. Entonces tú puedes abrir la conversación por allí. Pero escuchar es lo más poderoso que existe. Entonces yo como líder puedo empezar a generar ese espacio. Si yo como líder quiero tener ese espacio conmigo respecto a otros líderes o mis propios jefes, o bien, esto es más difícil, ¿no? O bien yo me armo de valor y empiezo a abrirme. Ahí depende de qué empresa, va a ser más complicado. Tú tienes que intentar encontrar, cuando estás en esa situación, normalmente te das en un mando intermedio, que a lo mejor no está todo en tu misma sintonía y no se está trabajando. Ahora me pongo en una situación en donde no estamos trabajando. Yo le diría a esta persona, intenta encontrar algún aliado con quien tú puedas hablar. Encuentra. En ese tipo de conversación natural pueden haber. Si no hay, también piénsate si seguir allí o no. O si quieres seguir allí o no. Porque son demasiadas horas de tu día a día que pasas allá y tú verás, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, la seguridad psicológica se crea porque no es una persona, sino son todas que a la vez, al autorresponsabilizarse de sus acciones en esos términos, tú me escuchas, pero yo también te escucho. Y Analía también nos escucha. Y bueno, te decía tú, Laura, ¿no? Nos escucha, Analía, luego viene Raúl, luego viene quien sea. Nos vamos escuchando entre todos. Entonces se genera una retroalimentación positiva. Y se empieza a generar un espacio de conexión. Porque yo esto lo he visto en directo, es increíble. Esto lo he visto yo en comités ejecutivos, en donde luego te dicen la siguiente reunión del comité ejecutivo semanal, que antes era trabajo, 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 y todos éramos peones,
De repente empieza por un genuino ¿cómo estás? Dedicamos entre 5 y 10 minutos, a pesar de que el tiempo es limitado, a interesarnos de verdad. Todo ha cambiado. Y eso ha cambiado en la proactividad de la gente. Eso ha cambiado en que ahora arrimamos el hombro y luchamos por los resultados. Todo ha cambiado en que verdaderamente estamos, ok, tú tienes esto, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando antes cada quien era yo mi terrenito, mi parcela de trabajo y ya. ¿Por qué? Porque todos han empezado a escucharse entre sí. Pero insisto, a escucharse de verdad, no solo a poner la oreja y ya, ¿no? Ese sería el ingrediente principal que yo te diría para la creación de una seguridad psicológica. Obviamente, ese es el primer paso. Luego entran las conversaciones y cómo tenerlas, y cómo mantenerlas, y cómo hacer cuando alguien es escuchado. Es que sucede algo que es maravilloso, que es que muchas veces lo que más queremos, esto lo vemos muchísimo, no es tanto una solución de un tema en el que yo tengo una queja, sino quiero sentirme escuchado. A mí me gusta decir que escuchar es la forma más básica de amar. Y todos, como seres humanos, anhelamos el amor. Desde un punto de vista muy básico. Entonces, es decir, yo existo para el resto de personas, yo importo para alguien. No hemos hablado de índices de soledad en el trabajo, pero en trabajos presenciales están del 16% y en remotos llegan hasta casi el 25%. Son los últimos datos que estábamos barajando. Esa es la realidad. Entonces, si estamos tan desconectados, lo que puede llegar a suceder es que a pesar de estar rodeados de personas, estoy realmente con extraños, con quien no comparto nada y me voy haciendo vacío, me voy haciendo pequeñito, me voy vaciando, quiero decir. Eso es muy relevante. E insisto, ¿cuántas horas pasamos en el trabajo? Eso luego deriva en los problemas de salud mental que todos conocemos. Por eso lo mejor es tender esa mano en el sentido de diálogo que estaba proponiendo. Y luego ya tendrán otras cosas, pero eso es lo más importante para mí, sin duda. Bien. Yo tengo una pregunta como para cerrar, digamos, a ver, desde tu experiencia, desde la tuya personal, digamos, ¿qué podés compartir con respecto a los aprendizajes dentro de el liderazgo, digamos, y de cómo pasar esos desafíos en cuanto a la conexión humana, la empatía, la soledad, el espacio seguro? Mis aprendizajes sobre estos temas que me preguntas, Laura, Sí. yo te diría, cuando estás en una posición de liderazgo y depende de en qué, yo dirijo un negocio, entonces tengo el perfil emprendedor y me gusta mucho hablar del tema, es un camino muy solitario, porque estás en una incomprensión. Ya no me voy a mi equipo, en fin, tenemos un equipo muy cohesionado y está muy bien y nos entendemos todos. Estoy hablando de socialmente hablando. También puede suceder muchas veces, muchos líderes les puede pasar. En el entorno social que tú estés, puedes hablar con alguien que entienda tu situación o que tenga la misma visión que tú, no visión del negocio que tú estás desarrollando, sino forma de entender el mundo, porque quien es emprendedor tiene una visión muy particular de las cosas, ya lo sabéis. Tú estás liderando y liderar implica tener una visión muy particular de la vida. Y depende de en qué país o en qué entorno estés, esto no se estila. Yo veo mucha diferencia entre España y México. En España no hay un entorno especialmente emprendedor. En México, en Nuevo León, donde está el estado de Monterrey, allí, por ejemplo, sí hay grandes índices de emprendimiento. Entonces, depende de en qué foros, a veces se admiran estas posiciones, en otras se denostan, incluso se demonizan. Eso te genera mucha soledad. Tú te tienes que sobreponer a ellos y tu llamado visión es más grande. Tienes que entender también que tu posición, y esto lo digo desde mi posición, tú como líder estás para, si ahora me voy a líder, ¿no? Tú como líder estás para dirigir, ser inspiración y servir. Pero vas a poder dirigir si te ganas el respeto, porque te van a hacer caso y solo lo vas a lograr inspirando con el ejemplo. No hay otra. Y sobre todo compartiendo misión. Visión, enamorando a tu gente. Porque si no, no hay otra manera. Yo he aprendido que o estás alineado en visión, yo no soy de decirle a las personas lo que tienen que hacer, no lo soy. Analía lo sabe. Yo no soy que le tengo, no digo qué hay que hacer a las personas. Alguna Vos, conversación Antonio le preguntás algo y te responde con una pregunta. ¿Y tú qué harías? Y te tira de nuevo la pelota a vos. Antonio, Claro. ¿vos qué pensás? ¿Y vos qué harías? Claro, es que yo soy muy partidario.
yo soy muy partidario de que si tú tienes una duda sobre algo, plantéame tú la solución que tú darías, salvo que no tengas ningún tipo de respuesta al respecto. ¿Por qué? Porque, insisto, asumo que tenemos que tener esa responsabilidad y también dicen mucho de las personas. Dice, luego puede costar más o menos desarrollar el trabajo, pero si una persona espera que yo le diga todo cómo tiene que hacerlo, es que la voy a poder sustituir por inteligencia artificial. Y va a ser más sencillo, encima, y más barato. Entonces, no, yo necesito, si te tengo como persona, necesito que ejerzas de persona. Así, Claro. no se Sí, pide sí. mucho, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho saber qué propones, ya la gente que trabaja conmigo lo sabe, vienen con sus soluciones y soy yo el que aprende. Por eso yo me siento muchas veces bendecido con el equipo que tengo. O sea, eso también. Y luego otro tema muy interesante, que eso ya es el paso de emprendedor a empresario, en el que yo estoy en plena transición, porque hay ramas de negocio que ya las tengo más delegadas y otras no, va precisamente de esto, de la delegación. Aprender a soltar. Eso es muy liberador y a veces cuesta, porque tú eres muy bueno en unas cosas, pero tienes que asumir que no tienes ni idea de otras cosas. Pero claro, tú puedes tener el miedo de decir, no lo harán como yo imagino, como yo tengo en mi cabeza, como yo lo haría. Obviamente no son tú. Y esperas que posiblemente lo hagan mejor que tú. Y aprender a soltar y ver que dar esa confianza, que es un trabajo muy personal. Y yo mismo lo he pasado. Y ves que las cosas van saliendo y van yendo bien y dices, esto es una maravilla, ¿no? Entonces, la prueba de ese resultado a ti te da confianza. Y vas aprendiendo, es un aprendizaje, esto es algo que nadie te enseña, se aprende en la propia práctica, ¿no? Yo te hablaría, ya te digo, para hacer el recap, aprender a delegar, aprender a la escucha, como decíamos anteriormente, va muy unido al tema de servir, dirigir, inspirar, con una visión que contagies, porque yo no, al final tienes que estar alineado porque si no, no hay. Y hemos tenido personas en el equipo que han tenido que salir porque no estaban alineadas con la visión y no rebábamos juntas y no pasa nada. Y también esa parte de la soledad inicial, intentar encontrar círculos, que quizás es de las cosas más complicadas, en donde tú te puedas sentir comprendido. Yo aún estoy en búsqueda. Tengo Eso círculos, tengo yo, personas. ahí, mira, antes de cerrar, porque sé Sí, que sí, también sí. te tenés Bueno, que muy ir, bueno, muy bueno. pero iba a ir ahí a ese punto y me lo trajiste vos. Cuando vos muchas veces contás que cuando decidiste dejar solo, todos te miraban como diciendo, estás loco, Sí. ¿no? Y ahí es un momento primero, de mucha soledad y mucha incertidumbre, porque en realidad te tiraste de una pileta que no sabías qué había. En ese momento de soledad te habrá sostenido la inspiración o el deseo tuyo. Pero vos, ¿cómo ves el cambio de las personas cuando che, estás loco y empiezan a ver resultados? ¿Cómo cambia eso de antes te dejaron solo y quizás ahora ya, como te ven resultados, te acompañan, ¿no? Porque, che, no estaba tan loco. Y ahí Es hay un una, cambio también de la gente. sí, es una cosa que yo lo he vivido. Se dice de forma clásica, que primero te llaman loco, luego te miran, se acercan y luego te llaman genio. A mí Claro. me ha sucedido con estos años. Tú cuando te tiras a la piscina, a la pileta, a la alberca, como también dicen en México, tú te tiras porque es tu visión y lo sientes como algo, como un deber. Lo sientes como un deber, como algo más grande que tu persona y que tienes que cumplir con ello. Y tú tiras para adelante. Y vas batallando, y vas batallando, y vas batallando, y tú tienes esa visión clara, 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 clara. Lo que sí es cierto es que a medida que tú vas probando resultados, hay personas que antes te miran escépticamente que se te van acercando, ¿no? Se te van acercando. Y yo estaba en alguna situación que te han dicho, ¡ay, qué suerte!, ¿no? Con esto. Y digo, a ver, hay factores de suerte en la vida, es cierto, pero esta suerte la he propiciado yo con mucho trabajo. Yo puedo poner todos los ingredientes, o sea, yo no puedo ganar la lotería si no he jugado antes previamente. Ganar la lotería es un acto de suerte absoluta, pero incluso esta suerte máxima absoluta de puro y mero azar requiere de un acto previo que es el de ir a sacar el boleto. O sea, una mínima preparación. Pues imagínate en las cosas que traen la buena suerte, que es como a mí me gusta llamarlo, que es que tú has predispuesto todo para que las cosas surjan. ¿Cómo has logrado tener 10? ¿Cómo has logrado cerrar estos últimos clientes? ¡Wow! Increíble, ¿no? Digo, bueno, he llamado a 100 empresas y he cerrado
4 o 5, pero he estado con 100 machacando, he estado con 500, he estado con... Es ahí, esto es suerte o es trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú vas probando esto, la gente va viendo, wow, y los resultados hablan por sí solos. Ahora, y para despedir, voy a decir algo en primicia, que es que el día 22 de este mes, que estamos grabando ahora, no sé cuándo saldrá el episodio, no pasa nada, pero sí que el 22 de septiembre de 2025 presentamos nuestro primer gran estudio que hemos hecho junto a Manpower Group en México, con distintos líderes sobre liderazgo y felicidad, lo llamamos, el líder humano, que versa sobre inteligencia artificial, teletrabajo y propósito, como motor de los equipos, y cómo esto influye en la felicidad de los equipos desde el punto de vista del manejo del liderazgo. Claro, esto a nosotros también nos da un salto cualitativo, es una visión que tenía hace años, y hemos llegado hasta aquí, y es una parte de doctrina de divulgación que a mí me encanta y la encuentro necesaria. Eso va a ser un golpe de autoridad más, ¿no? Para nosotros, para Efficient Happiness. No somos Manpower Group, es inmenso, pero bueno, estamos trabajando con ellos desde hace tiempo, entonces esto cuando se publique y cuando hagamos el evento de presentación en la Ciudad de México, que lo hacemos en un lugar espectacular y luego saldrá en la prensa previsiblemente y todo esto, pues va a seguir generando resonancia y esos resultados son los que esos naysayers que te decían que no al inicio van a ir viéndote, ostras, pues no está tan mal, ¿no? Claro, ahora todo el mundo habla de estos temas en el trabajo. Antes, cuando yo empecé, nadie hablaba de esto, entonces, o muy poquita gente. Así que es un proceso natural de la vida, no es personal, simplemente es algo natural. Resuena un montón con eso que acabas de decir. Una última pregunta, sí, para que la audiencia Sí. la escuche de voz. Igual va a estar en la descripción del episodio. ¿Dónde te pueden contactar? Nos podéis contactar en nuestra web www.efficienthappiness.com, felicidad eficiente en inglés. Allí nos pueden encontrar por formulario de contacto. A mí personalmente me pueden escribir un email si quieren a info@efficienthappiness.com o el mío personal es antonio@efficienthappiness.com y luego por redes yo soy muy activo en LinkedIn, por ejemplo, si tú pones Antonio Rodríguez Martínez, siempre que he visto que alguien lo ha escrito desde cualquier país, a pesar de lo común de mis apellidos, salgo el primero. Entonces pones Antonio Rodríguez Martínez o pones en Google Antonio Rodríguez Martínez Felicidad o Antonio Rodríguez Felicidad y te van a salir 1000 vías para acceder a nosotros o a mí en este caso, ¿no? Así de fácil. O por Instagram, antonio.happiness, también es posible. Doy fe que le escribís. Yo a Antonio no lo conocí el año pasado lo conocí. Doy fe que a Antonio vos le escribís y él te contesta y es así como se muestra acá de accesible. No hay que esconder, ¿para qué voy a fingir? Sí, coño, la vida es lo que es. Perfecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias Bueno, por el espacio y por el tiempo. Y bueno, estaremos en contacto pronto, seguramente. Buenísimo, muchas gracias a vosotras. Gracias por este gracias espacio.